El enfrentamiento empeora. A las 7 de la mañana del día después de que la confrontamos en mi oficina, el viernes 10 de marzo, mi hermano Eddie llamó a la casa. Él y su esposa Dolores estaban viviendo en el departamento arriba de las oficinas de Q Production. Nuestra oficina de producción incluía los estudios de grabación, mi oficina, nuestro almacén de mercancía y la oficina de Celina. Eddie dijo que Saldívar y otra empleada estaban en la antesala de Q Production. Mi hermano dijo: Abraham, Saldívar está aquí y quiere entrar a la oficina de Celina. Parece que ha estado llorando. Contesté a mi hermano: Manténla ahí, no dejes que se vaya a ningún lado. Me subí a mi carro y apresuradamente llegué a la oficina. Entré y con mucha tranquilidad le dije: tienes 30 segundos para alejarte de mi propiedad. Tú no eres bienvenida aquí. Ella no tuvo objeción y salió furiosa acompañada de la otra empleada. Más tarde supimos que la estilista estaba en complicidad con ella. También descubrimos que Saldívar había usado la tarjeta corporativa de Celina para dar el enganche para un carro para esta empleada. No sé si la estilista estaba robando de las boutiques, pero ciertamente se estaba beneficiando de lo que Saldívar estaba robando. Lo que no sabía en ese momento es que Celina ya había despedido a Saldívar. Después de la reunión de la noche anterior, Yolanda llamó a Celina a la medianoche, tratando de justificarse acerca de alguna de las acusaciones. Celina debió de haber sabido a ese punto que habíamos atrapado a Saldívar en muchas mentiras, por lo cual la despidió diciéndole: lo siento mucho, no puedo confiar en ti, ya no puedes trabajar para mí. Después que la sacamos de nuestras oficinas de producción esa mañana, Saldívar manejó a San Antonio. Su plan maldito ya había tomado forma, igual como un monstruo de muchas cabezas y preparándose para atacar. El sábado 11 de marzo, Saldívar fue a una tienda de armas llamada Un Lugar para Disparar. Le dijo al dueño de la tienda de armas que era una enfermera que estaba al cuidado de pacientes con enfermedades terminales y que algunos miembros de la familia de los pacientes habían estado amenazándola. Necesitaba una pistola para protegerse. Llenó la forma de intención de compra y dio un anticipo de $100 para una pistola de mano. El siguiente día, domingo 12 de marzo, Celina y el grupo volaron a Miami para presentarse en el Festival de la Calle 8. El lunes, Celina, Suzette, Chris, Avi y la banda volaron de regreso a Corpus. Suzette y Celina hablaron durante el vuelo acerca de todo lo que estaba pasando. Celina estaba muy preocupada acerca de lo que iba a hacer. Debido a que le había dado toda su confianza, Celina había dado a Yolanda control total sobre el negocio. Yolanda era la única que tenía todos los documentos de contabilidad y los reportes del banco. El tiempo para los reportes de impuestos se estaban acercando y Celina necesitaba toda la documentación financiera para someter el reporte de impuestos de su negocio. Celina también estaba a punto de abrir una tercera boutique Celina Etcétera en Monterrey, Nuevo León. Saldívar había hecho arreglos para abrir la tercera tienda en México. Celina compartió con Suzette que no sabía dónde estaba el contrato de la renta del edificio en Monterrey, ni en qué banco de Monterrey Saldívar había abierto la cuenta para Celina Etcétera de México. Saldívar también había contactado a una compañía local de Monterrey para la fabricación de los diseños de ropa. Solamente Saldívar tenía toda esa importante información. Mis hijas discutieron todas las posibilidades y decidieron que Celina le diría a Saldívar que se podía quedar como empleada, pero Celina solo la contrataría el tiempo suficiente para obtener la información que necesitaba. Por supuesto, Saldívar no estaba al tanto de ese plan. Ese mismo día, furiosa, amargada y llena de odio, Saldívar regresó a la tienda de armas en San Antonio y pagó el balance que quedaba para recoger el arma. Ahora ya tenía la pistola. Manejó de regreso a Corpus Christi y una vez más, usando la tarjeta corporativa de Celina, pagó por un cuarto en el Hotel Sun and Sea. Saldívar estaba furiosa y dispuesta a vengarse contra Celina por haberla despedido y contra mí por haber descubierto sus actividades clandestinas. Fueron las mismas acciones de Saldívar las que causaron el tsunami de eventos debido a la seriedad de los abusos en el club de fans y contra los fondos financieros de Celina, etc. Saldívar no era muy hábil para esconder sus nefastas actividades. Una vez que abrimos la caja de Pandora llena de pecado y mala fe, encontramos un cheque que se había girado a sí misma. Ella misma firmó los cheques y escribió su nombre en el espacio para notas.
Lo más fácil de descubrir fue el uso de la tarjeta corporativa de Celina para dar el enganche en la compra del carro de la amiga estilista de Saldívar. Además, como señal de increíble y desvergonzada arrogancia, cuando los empleados de Celina, etc., cooperaron para dar un regalo a Celina, Saldívar ofreció que ella podría comprar un regalo muy especial para Celina y se llevó el dinero de los empleados, se lo guardó y usó la tarjeta corporativa de Celina para comprar el regalo. Mandó hacer un anillo con forma de huevo en la joyería Randolph y la descarada se lo presentó a Celina. Para agregar insulto a los daños ya causados, Saldívar le dijo a Celina que el anillo era de amistad y que venía de parte de ella. Las patrañas y las mentiras eran tan difíciles de creer, era imposible de entender tanta maldad. La única explicación es que esas eran las acciones de una psicópata, una persona que no siente remordimiento y que solamente busca manipular a las personas y usarlas para beneficio propio. El vil plan. Celina, siendo una persona confiada y cariñosa, ni siquiera se imaginaba lo que esta persona poseída por el demonio estaba planeando. Mi querida hija nunca se dio cuenta de la oscuridad que se acercaba. Yo, muy preocupado, le dije en esos momentos: ten cuidado con esa mujer, es muy peligrosa. Sin embargo, debido a que Celina siempre estuvo rodeada de personas que la amaban y la protegían, nunca se imaginó que esa mujer podría ser una despiadada asesina. El martes 14 de marzo, Yolanda se guarneció en el Hotel Sanssouci. Llamó a Celina en la casa y mintiendo le dijo: estoy en camino desde San Antonio, pero no quiero complicarme con el tráfico, así es que manejaré sin parar hasta llegar a Corpus Christi. Tengo todos los recibos y los documentos que necesitas para tu reporte de impuestos. Saldívar le pidió que se encontraran en Five Points, un área de negocios a 20 millas de Corpus. Le sugirió que se reunieran en el estacionamiento de un restaurante. Tengo la sospecha que Saldívar planeaba disparar y matar a mi hija ahí mismo. Cuando se encontraron, Saldívar sí le entregó algunos de los documentos bancarios, pero no todos. Nadie sabe con seguridad lo que se dijo en esa reunión, pero creo que Celina debe haberle dicho: mi familia y yo hablamos acerca de las situaciones y hemos decidido que te puedes quedar en Celina, etc. Necesitamos hablar acerca de los arreglos que se han hecho en Monterrey. Cuando Saldívar escuchó eso, debe haberse tranquilizado. Lo que sí sabemos es que después de esa reunión, Saldívar manejó de regreso a San Antonio y el miércoles 15 de marzo fue a la tienda de armas y regresó la pistola que había comprado solo unos días antes. Mintió a los empleados de la tienda diciéndoles que su padre le había comprado una pistola y por lo tanto solo necesitaba esa. ¿Qué telaraña tan complicada estaba tejiendo? Fue justo en esos mismos días que Celina estaba grabando su primer álbum para entrar al mercado general americano, Dreaming of You, Soñando en ti. El inglés era su lengua materna, ella adoraba la música popular americana. La compañía de discos EMI había contratado a compositores profesionales para que escribieran canciones pop y enviaron las canciones a Celina y Ivy para que ellos seleccionaran para el álbum. Celina y Chris viajaron a Nashville para grabar I Could Fall in Love, Podría enamorarme, con el compositor del tema, Keith Thomas, para el futuro álbum de Cruce al mercado pop. Chris nos contó que mientras estaban en Nashville, Celina revisó detenidamente todos los recibos y documentos que Saldívar le había entregado y repentinamente estaba desconsolada. ¿Por qué me hace esto? No me dio lo que necesito para llenar mi reporte de impuestos. Necesito los reportes mensuales del banco. ¿Y por qué se había llevado los recibos en primer lugar? Mientras estaba en Nashville grabando, Celina le llamó a Saldívar exigiéndole que le diera todos los recibos inmediatamente. Puede ser que Celina le haya dicho a Saldívar que se olvidara de regresar a trabajar a la compañía. Eso debe de haber causado un gran pánico en Saldívar, porque regresó a la tienda de armas y compró la pistola que apenas había regresado. También compró una caja de 20 balas de punta vacía. El único objetivo de este tipo de balas es de causar el mayor daño posible al primer impacto. Celina y Chris estuvieron en Nashville por una semana o más, luego regresaron a casa. El 26 de marzo Saldívar llamó a Celina y le dijo que estaba en Corpus Christi, quedándose en un hotel del centro.
Le dijo que tenía todos los recibos y los reportes del banco y que se podrían reunir en el hotel para entregarle toda la documentación. Celina quedó de acuerdo. Apenas había adoptado una nueva mascota, un perrito, así es que se lo llevó con ella. Unas semanas después de la muerte de Celina, fui con el detective de la ciudad de Corpus Christi y quien estaba investigando el crimen. Allí descubrí nuevos detalles sobre la reunión. La gente encargada de la limpieza del hotel era en su mayor parte latinas jóvenes, y cuando se dieron cuenta que Celina estaba en el hotel, todas querían ir a verla. Celina estaba en el pasillo enfrente del cuarto de Saldívar. Cuando unas 10 jóvenes llegaron y vieron a Celina con su cachorrito, las chicas pidieron a Celina si se podían tomar fotos con ella, y por supuesto ella accedió. Celina siempre dijo que sí a toda persona que pudiera tomarse una foto con ella. Creo sinceramente que Saldívar había planeado matar a Celina ahí mismo. Sin embargo, su maldito plan fue destruido por las fans. No iba a dispararle con todas esas jóvenes de testigo. Celina no entró al cuarto. Saldívar le dio unos cuantos de los recibos y Celina se fue. Nadie supo de Saldívar por los siguientes 4 días. Le había dicho a Celina que iba a ir a Monterrey para conseguir la documentación que Celina necesitaba. Sin embargo, la evidencia contra ella seguía en aumento. El martes 29 de marzo, Celina tuvo una conversación con la estilista que había acompañado a Saldívar a Q Production. Durante la fase de la investigación de la muerte de Celina, una empleada de confianza relató la conversación entre Celina y la estilista en una declaración a la policía. Ella escuchó a Celina decirle a la estilista: si sabes cualquier cosa de lo que hizo Yolanda, vale más que lo pienses rápido y bien rápido en el lado de quién vas a estar, porque si Yolanda cae, tú vas a caer con ella. Obsesión. Durante los días antes de la tragedia, Celina había pedido a su sobrina Debra que organizara documentación y archivos en su casa y en su oficina. Debra me dijo en varias ocasiones que las acciones de Saldívar eran raras y hasta grotescas. En una ocasión mi sobrina fue al departamento de Saldívar en Corpus Christi para recoger unos documentos para Celina. Mientras Saldívar recogía los documentos, Debra echó un vistazo a la sala y en sus propias palabras dijo: quedé asombrada de ver cientos de fotos de Celina regadas por todo el cuarto. Las fotos estaban esparcidas en las mesas, en las paredes, en los anaqueles. Había una foto recortada en cartón y de tamaño natural que se había usado en una promoción de Celina. Ver todas esas fotos así fue algo muy siniestro. Mi sobrina dijo que cuando Saldívar regresó con los documentos, le dijo que todas esas fotos se miraban como una capilla de adoración. Me parece un tanto obsesivo, pero Saldívar no le prestó atención al comentario. Obsesión. Durante los días antes de la tragedia, Celina había pedido a su sobrina Debra que organizara documentación y archivos en su casa y en su oficina. Debra me dijo en varias ocasiones que las acciones de Saldívar eran raras y hasta grotescas. En una ocasión mi sobrina fue al departamento de Saldívar en Corpus Christi para recoger unos documentos para Celina. Mientras Saldívar recogía los documentos, Debra echó un vistazo a la sala y en sus propias palabras dijo: quedé asombrada de ver cientos de fotos de Celina regadas por todo el cuarto. Las fotos estaban esparcidas en las mesas, en las paredes, en los anaqueles. Había una foto recortada en cartón y de tamaño natural que se había usado en una promoción de Celina. Ver todas esas fotos así fue algo muy siniestro. Mi sobrina dijo que cuando Saldívar regresó con los documentos, le dijo que todas esas fotos se miraban como una capilla de adoración. Me parece un tanto obsesivo, pero Saldívar no le prestó atención al comentario. Debra también relata que en un número de ocasiones, después de que Celina salía de la boutique, Yolanda, usando el teléfono de pared en la boutique, marcaba el teléfono de Celina y cuando Celina contestaba, le colgaba. Eso fue antes de que los celulares pudieran identificar el número de quien llamaba. Cuando Debra preguntó a Saldívar directamente: ¿por qué le llamas a Celina y le cuelgas?, Saldívar no negó estar llamando a Celina, pero tampoco contestó la pregunta. En esos días Debra y Celina hablaban por teléfono para hacer planes de reunirse el siguiente día y organizar la oficina de Celina. Celina le compartió a Debra que Saldívar mostraba comportamiento raro, como: vamos a vernos aquí, vamos a vernos allá, ven a recoger los documentos y luego no tener esos documentos. Debra estaba preocupada y después me dijo:
Todos sabíamos que Yolanda estaba mintiendo. No entendíamos por qué estaba apelando a la bondad de Celina, tratando de acaparar su atención y tratando de que Celina sintiera lástima por ella. Esa noche, por teléfono, Debra advirtió a Celina: «Ten cuidado, ella no suena bien. Está usando todas estas excusas para conseguir que tú y ella estén solas. Por favor, ten cuidado con ella. No le tengo confianza. Hagas lo que hagas, no te reúnas con ella tú sola. Necesitas ir con alguien más todo el tiempo». Celina, siendo la bromista de siempre, solo soltó la carcajada y dijo: «Oh, ¿por qué? ¿Qué tú crees que me van a matar?». Debra dijo que nunca había compartido esto conmigo porque era algo desconcertante. Recuerdo ese incidente con mucha claridad. Esas palabras fueron escalofriantes para mí. Planes para el futuro. El jueves 30 de marzo, Celina fue a disfrutar de un almuerzo en Olive Garden con Marcela, Suzette y Debra. Suzette recuerda el almuerzo como una tarde divertida y con muy buena conversación. Suzette dijo a todas que iba a llevar a los dos niños de Abby a la tienda de juguetes y les iba a decir que tomaran lo que quisieran. Dijo que Celina, que generalmente era divertida, respondió de una manera muy adulta y no estuvo de acuerdo con su hermana, diciéndole: «El darles todo lo que quieren los va a malacostumbrar y no van a aprender a valorar lo que reciben o lo que tienen». Suzette bromeó con ella diciendo: «Oh, qué madurez de tu parte». Celina le recordó a su hermana que cuando eran pequeñas no tenían tantos juguetes, pero los que tenían los cuidaban y los valoraban. Agregó: «Yo todavía tengo la muñeca que mamá y papá me dieron cuando yo era niñita». Suzette bromeó acerca de que Celina ya había madurado mucho y todas se reían divertidas. Luego Celina compartió con su mamá, su hermana y su prima que ella y Chris habían decidido tener un bebé. Iba a ir a una cita con el doctor para que le quitara el dispositivo, Norplant, que le evitaba el embarazo. Todas estaban felices con tan buenas noticias. Celina agregó que Chris y ella querían llevarse a los niños de gira. Tal vez hasta tengamos un autobús solo para ellos. La desesperación invade. Esa misma noche, Chris y Celina estaban haciendo planes para cenar con el papá de Chris, quien los estaba visitando. Celina iba a ir a la boutique para que le pintaran las uñas y luego regresaría a casa para hacer la cena. Mientras estaba en la boutique, Celina le llamó a Chris y le dijo que Saldívar le había llamado y le dijo que había ido a Monterrey para conseguir los documentos y que cuando regresaba se había perdido y habían abusado de ella dos hombres, quienes además le robaron el carro que iba manejando. Le dijo además que todos los documentos estaban en baúl del carro. Celina le dijo a Chris que no creía que la historia de Saldívar era verdadera. Esa noche Celina cocinó la cena para Chris y su papá y luego, cerca de las 10 de la noche, Saldívar contactó a Celina, esta vez diciéndole que había encontrado algunos de los documentos y reportes bancarios, los cuales ella misma había dicho que se habían quedado en el baúl del carro que le habían robado. Celina le dijo a Chris: «Está en el Days Inn y encontró algunos de los documentos y los recibos. Necesito ir a recogerlos». Chris le dijo: «Tú no vas a ir sola, yo voy contigo». Chris llevó a Celina al Days Inn. Chris caminó con Celina hasta el cuarto en el cual se hospedaba Saldívar, el 158. Chris no entró, pero esperó en el pasillo. Saldívar lo miró. Es muy probable que Saldívar, quien tenía la pistola en su posesión, después de sentir rabia por haber sido despedida, de no haber sido capaz de darle a Celina buenas razones por los documentos perdidos y de darle cuenta que había perdido la confianza de Celina, estaba desesperada. Iba a usar esa pistola, pero al saber que Chris estaba afuera esperando a Celina, no tuvo el valor de hacer nada. La verdad es que esa mujer es una cobarde de mente diabólica. Después de unos 10 minutos, Celina salió con una bolsa de plástico con documentos bancarios. Le dijo a Chris: «Algo raro está ocurriendo. Su ropa está toda rota y tiene heridas en sus brazos. Su piel está roja, como que se rasguñó ella misma, y había unas marcas negras en su frente, como de aceite. Los rasguños se ven recientes, como que apenas se los había hecho». Durante el juicio, los empleados al frente del motel testificaron que las ropas con las que Saldívar llegó y se registró en el hotel, las mismas con las que Celina la vio esa noche, no estaban ni rotas ni sucias. No notaron ninguna marca, herida o rasguños en su persona. Además, no parecía que Saldívar tenía ninguna urgencia al registrarse para un cuarto. Celina y Chris regresaron a casa y Celina revisó los documentos.
Sin embargo, de nuevo, descubrió que Saldívar no le había dado todo el papeleo necesario. Como a la 1:30 suena el teléfono en casa de Celina y Chris, y es Saldívar. Esta vez le dice a Celina que está sangrando y que necesita ir al hospital. Chris dijo que Celina cubrió la bocina del teléfono y le preguntó: ¿qué hago? Está sangrando y quiere que la lleve al hospital. Chris le dijo a Celina que le contestaba. Celina y Chris regresaron a casa y Celina revisó los documentos. Sin embargo, de nuevo, descubrió que Saldívar no le había dado todo el papeleo necesario. Como a la 1:30 suena el teléfono en casa de Celina y Chris, y es Saldívar. Esta vez le dice a Celina que está sangrando y que necesita ir al hospital. Chris dijo que Celina cubrió la bocina del teléfono y le preguntó: ¿qué hago? Está sangrando y quiere que la lleve al hospital. Chris le dijo a Celina que le contestaba. Celina y Chris regresaron a casa y Celina revisó los documentos. Sin embargo, de nuevo, descubrió que Saldívar no le había dado todo el papeleo necesario. Como a la 1:30 suena el teléfono en casa de Celina y Chris y es Saldívar. Esta vez le dice a Celina que está sangrando y que necesita ir al hospital. Chris dijo que Celina cubrió la bocina del teléfono y le preguntó: ¿qué hago? Está sangrando y quiere que la lleve al hospital. Chris le dijo a Celina que le contestara que era muy tarde. Dile que vas por ella en la mañana. Mi hija era una persona con mucha determinación. Celina no estaba convencida de lo que su padre le advirtió acerca de que Saldívar era una persona peligrosa y tampoco hizo caso de la advertencia de su prima de no ver a Saldívar a solas. La siguiente mañana, el viernes 31 de marzo, como a las 9 de la mañana, Celina no despertó a Chris y salió de su casa sola. Recogió a Saldívar y la llevó al hospital Doctor Regional. En el hospital, Celina dijo a la enfermera del cuarto de emergencia que ella no creía que Saldívar había sido abusada. El relato era muy exagerado y continuaba cambiando. La enfermera compartió después que Celina se portaba con bondad hacia Saldívar, palmeando su hombro y su cabeza, asegurándose de que estuviera cómoda. También dijo a la enfermera que Celina le dijo que estaba allí solamente para recoger los documentos que necesitaba de Saldívar, para llenar su reporte de impuestos y además que mi papá sospecha que esta mujer ha estado desfalcando mi compañía. Después del horrendo crimen, la enfermera fue entrevistada por la policía y en su declaración dijo que Celina había compartido con ella los detalles que Saldívar le había contado. Saldívar dijo que había manejado su carro de Monterrey a Corpus, que se había perdido, paró para pedir direcciones y cuando regresó a su carro, adentro había 2 hombres escondidos en el asiento de atrás. Celina conocía el carro de Saldívar. Era un compacto con ventanas claras. 2 hombres no hubiesen cabido en el asiento de atrás, escondidos. Ella los hubiera visto claramente. Saldívar dijo a Celina que 2 hombres la habían abusado mientras manejaba. Luego la dejaron al lado de la carretera con su maletín, 2 teléfonos celulares y una cartera repleta de tarjetas de crédito. Luego, de alguna manera, Saldívar había llegado a McAllen, al otro lado de la frontera, y rentó un carro. Después, de acuerdo a la declaración de la enfermera, Celina le dijo a Saldívar no había llamado a su familia, que parecía que no quería contactarlos. Todo esto le parecía muy raro a Celina, pero siendo la persona bondadosa y compasiva, si cualquier parte de la historia era verdadera, quería que Saldívar recibiera tratamiento. El examen físico en el hospital terminó cuando Saldívar rechazó cualquier tratamiento. Al final de esta oscura carretera. Nunca sabremos con certeza lo que ocurrió ese fatídico día en ese cuarto de motel. Mi querida hija menor está muerta y su asesina no quiere decir la verdad. Creo que Saldívar es una psicópata capaz de saber la verdad pero incapaz de aceptarla. Su mente desquiciada se inventa una y otra mentira, la mayoría de las cuales no tienen sentido, pero todas fabricadas para beneficiarla. Ella es la cáscara de un ser sin empatía, alguien que no siente remordimiento por ninguna de sus acciones y quien no siente ni un indicio de culpabilidad por haber arrebatado la vida de otro ser humano. Esta mujer sabe lo que hizo, pero 25 años más tarde no ha demostrado ningún remordimiento por el asesinato que cometió. Aún sigue culpando a alguien más. Esa falta de remordimiento en sí y las mentiras continuas nos causan mucho dolor a mí y a mi familia.
Cómo me he arrepentido una y mil veces por haber contestado a sus llamadas. Me enferma el saber que fui yo quien sugirió que trabajara en las boutiques y que permití que este monstruo entrara en nuestro mundo. Tal vez no tenía un plan diabólico al principio. Tal vez los celos controlaron su mente. Tal vez su ambición o el odio que había anidado en su mente enferma. Puede ser que cuando entró a la compañía no tenía un plan de maldad, pero con el tiempo obviamente desarrolló su plan maldito. Celina manejó de regreso al motel y la encaminó a su cuarto. En algún momento en el proceso, Celina debe haber dicho a Saldívar que ya no podía tenerla como empleada o como amiga. Celina probablemente se quitó el anillo de su supuesta amistad, el de diseño de huevo Fabergé, y trató de regresárselo a Saldívar. Fue entonces que Saldívar sacó la pistola. Cuando Celina miró la pistola, el miedo se apoderó de ella. Apretó el anillo en su mano y empezó a correr. Saldívar le apuntó y le disparó una vez en la espalda. Al usar las balas de punta vacía, una bala que se expande al hacer impacto, la bala destruyó la arteria principal que lleva la sangre del corazón al cerebro. Al correr, su corazón pompeaba la sangre, pero al haber perdido la conexión con el cerebro, se había perdido la conexión para mantenerla con vida. Celina llegó hasta la recepción del hotel, se desplomó y susurró las palabras: Yolanda, cuarto 158. Nuestra querida hija, mi pequeñita Celina, estaba muriéndose en el suelo de la recepción del motel. Capítulo 8. La muerte de Celina. Durante la investigación de la policía y en el juicio, un número de testigos, todos empleados del hotel, dijeron que Saldívar siguió a Celina por unos cuantos metros. Luego paró y miró cómo Celina doblaba la esquina. Una testigo dijo que miró a Saldívar, pistola en mano, levantar el brazo como si fuera a disparar otra vez. Los testigos han dicho que Saldívar regresó tranquilamente a su cuarto, envolvió la pistola en una toalla y se encaminó hacia el estacionamiento. Se subió a la camioneta que le habían prestado, manejó alrededor del hotel hacia la parte posterior y estaba a punto de salir. Una patrulla de la policía estaba cerca y había recibido la llamada de disparos en el hotel y que el atacante iba en una camioneta. Respondieron inmediatamente y al ver que una camioneta intentaba salir del estacionamiento, le bloquearon la salida. Saldívar luego se estacionó en un espacio. Yo creo que si la policía no la hubiese detenido, Saldívar hubiera ido a buscarme. Nuestra oficina está a 2 cuadras del motel. Tenía aún la pistola con 5 balas en el cargador. Iba a matarme también. Creo era su intención 100%. Un equipo de respuesta de emergencia estaba cerca del motel cuando recibieron la llamada acerca de la balacera y llegaron dentro de 2 minutos. Colocaron a Celina en la ambulancia. Hicieron todo lo posible por detener la hemorragia mientras se dirigían al hospital. Fue entonces que la mano de Celina se abrió y ese anillo, el de forma de huevo que Saldívar le regaló con mentiras y el cual Celina probablemente trató de regresarle, cayó en el piso de la ambulancia. La enfermera, quien menos de una hora antes había consultado con Celina acerca del supuesto abuso de Saldívar, escuchó a través del sistema de radio de emergencias que Celina estaba siendo transportada a Memorial Medical Center. Llamó al hospital, pero no le dieron información. Cuando la policía entrevistó a la enfermera, dijo que había dado de alta a Saldívar a las 11:10 am y que cuando supo que le habían disparado a Celina, de alguna manera sabía que fue Saldívar quien lo había hecho. La enfermera le dijo al detective: Celina no expresó miedo de la paciente. Fue muy agradable y cortés todo el tiempo que estuvo con nosotros. Me pareció una joven damita con modales muy refinados y muy agradable con todos, para alguien con su estatus. Celina mostró afecto y compasión hacia la paciente y nunca mencionó preocupación acerca de la validez de la historia de la paciente enfrente de ella. Departamento de Policía de Corpus Christi, reporte 4 de junio 1995. Esa mañana, Celina tenía una cita para grabar en el estudio de la oficina de producción a las 10 am. Amy y yo la estábamos esperando. No nos preocupó que no llegara a tiempo, pues Celina siempre llegaba tarde. A eso de las 10:45 le llamé a Chris y le pregunté si Celina había salido ya de su casa. Chris dijo que sí y me dijo que la contactaría y me dejaría saber cuáles eran sus planes. Amy y yo decidimos salir al almuerzo. Chris llamó diciendo que Celina le llamó justo después de las 11. Estaba conduciendo su camioneta, pero no le dijo con quién
estaba ni a dónde iba. Justo antes del mediodía, Abby y yo regresamos a la oficina. Dolores, mi cuñada, y nuestra recepcionista, gritó angustiada: Celina está en la sala de emergencia en el Hospital Memorial. A Celina le gustaba manejar a gran velocidad, por lo cual pensé que había chocado. Abby y yo salimos directo al hospital y entramos por una calle adyacente atrás del hospital, donde se estacionan las ambulancias. Me sorprendió ver a una multitud de unas 150 personas enfrente de la entrada a la sala de emergencias. Me tomó unos segundos para percatarme de que esas personas estaban ahí por Celina. ¿Cómo supieron ellos que Celina estaba en ese hospital? Hasta el día de hoy no tengo idea de cómo se dieron cuenta. Tal vez es cierto que las malas noticias se saben más rápido. Chris también me dijo que recibió llamadas dentro de la misma hora diciéndole que habían balaceado a Celina. Una de las llamadas fue de un oficial bancario que trabajaba con él y con Celina. La otra llamada fue de un amigo que vivía a 150 millas de retirado. Chris no les creyó a ninguno de los dos, pues siempre había rumores acerca de Celina. No fue hasta que Chris llamó a la oficina de producción y Dolores le dijo que Celina estaba en el Hospital Memorial, que se dio cuenta de que algo sumamente grave había sucedido. Abby y yo entramos por el pasillo que va hacia la sala de emergencias, y ahí mismo un oficial de la policía corre y me alcanza diciendo: «Acaban de matar a tu hija». Justo así. Obviamente ese oficial no estaba en posición de decirme nada, especialmente en ese pasillo y no enfrente de todos. No podía creer lo que mis oídos escuchaban. No podía ser verdad. Corrimos hasta la sala de espera de la sala de emergencia y notamos que había 3 o 4 cámaras de televisión ahí. Luego un doctor se me acercó y frente a todos los presentes, enfrente de los reporteros y las cámaras de televisión, me dijo: «Señor Quintanilla, lo siento mucho. No logró salvarse. Yo sabía quién era ella. Traté de hacer todo lo que estaba en mis manos. Le di sangre. Cuando el doctor dijo eso, yo le contesté: ella no quería sangre». Celina no era una testigo de Jehová activa como Marcela y yo somos, pero ella creía lo que la Biblia dice acerca de la sangre, que la sangre representa la vida y es sagrada ante Dios. Después de que se ha extraído de una persona debe desecharse. El doctor continuó enumerando que abrió el pecho de Celina y le masajeó el corazón para ver si podía hacerlo palpitar de nuevo, pero fue un esfuerzo inútil. Sin la arteria que conectaba, la sangre que él le había dado, junto con la misma sangre de Celina, solo se almacenaba en su cuerpo. Todo esto me lo dijo allí mismo, en la sala de espera de emergencia, enfrente de todos. Mis palabras han sido retorcidas y mis intenciones difamadas hasta el punto de que algunas personas digan que mi hija murió porque yo no permití que los doctores le hicieran una transfusión de sangre. La realidad es que el doctor ya le había dado sangre antes de hablar conmigo. La verdad es que con o sin sangre, Celina no podía haber sobrevivido al horrendo daño físico causado por los disparos de la pistola de Saldívar y por las acciones de esa mujer maldita. Uno de los disparos destruyó la arteria principal, la línea vital entre el corazón de mi hija y el resto de su cuerpo. El doctor había seguido el protocolo de procedimientos para una víctima de heridas de bala, el cual incluye abrir el pecho, masajear el corazón y dar una transfusión de sangre. El doctor dijo que durante el procedimiento ellos no sabían cuán severo era el daño causado por la bala hasta que lo descubrieron. El doctor enfatizó que cuando Celina llegó al hospital ya tenía muerte cerebral. Fue un disparo fatal, un disparo del que nadie hubiera sobrevivido. Entre todo mi dolor, me percaté de que todos los admiradores, el oficial de policía y los reporteros estaban todos angustiados, en shock de saber que Celina había sido balaceada y asesinada. Lo que debió haber sido un momento muy privado se había convertido en un evento para los medios. Eso lo puedo perdonar. Lo que no puedo perdonar es que después de 25 años todavía hay gente que se cree en la mentira que mi hija murió porque yo no permití que le hicieran una transfusión. Las acusaciones de que Celina murió debido a mis creencias religiosas son erradas e hirientes. Otro hecho confirmado por el reporte de la autopsia es que cuando Celina fue asesinada no estaba embarazada.
Encontré la nota con la cita que había pautado con su doctor para que le quitara el dispositivo anticonceptivo. La cita era para la siguiente semana. Decir que me quedé estupefacto cuando el doctor balbuceó las palabras "no logró sobrevivir" sería minimizar lo que yo sentía en esos momentos. Solo aquellos que han experimentado la pérdida súbita de un ser querido, especialmente un niño o una niña, entenderán la profundidad del shock que se siente. Solo entonces se puede entender el desconcierto, la incredulidad y el inmenso dolor. Solo aquellos que han experimentado este shock pueden entender que, a través de las conexiones complejas de nuestro cuerpo, se nos da una pausa a través del bloqueo completo de la memoria. Hay algunas partes de ese día, momentos, minutos, hasta horas que no recuerdo y que absolutamente no puedo recordar. Sin embargo, 25 años más tarde, puedo estar haciendo algo y de repente mi corazón se llena de dolor. Es un golpe a mi alma. Todo regresa como un río bravo y llena por completo mi mente. Lo que recuerdo es que todo era un gran caos. Abby estaba conmigo. Selina murió cerca de 2 minutos después de las 12 de mediodía. Para las 2 p.m. estábamos saliendo del hospital, todos estábamos llorando, todos estábamos en estado de shock. Vagamente recuerdo que todos fuimos a Q Production, donde nos esperaban miembros de la familia y amistades cercanas. Compartimos nuestro dolor, nos abrazamos y lloramos. Todos seguíamos sin poder asimilar lo que había sucedido. Más tarde esa noche llegó un equipo de televisión de la ciudad de San Antonio. No recuerdo haber dado esa entrevista, pero he visto el video de las noticias de nuestra familia y nuestros amigos, todos en el estudio de grabación, escuchando, algunos por primera vez, la grabación de Selina, Dreaming of You. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos ahí, pero eventualmente cerramos las oficinas y nos fuimos a casa. Instintivamente, todos sabíamos que esa tragedia fue causada por Saldívar. Nadie tenía que decirnos. Los equipos de noticias locales estaban cubriendo todo lo que pasaba ese día. El reto de 9 horas entre la policía y Saldívar en el motel se televisó en vivo. Ninguno de nosotros fue al motel. Escuchamos que Saldívar amenazaba con suicidarse. Muy dentro de mí pensé, si vas a matarte, hazlo. Tú no te tomaste el tiempo para decirles a todos lo que ibas a hacer cuando mataste a Selina. El asesinato de Selina era el encabezado de las noticias locales y nacionales por varios días. Mi familia no siguió la cobertura de la noticia. Yo tampoco. Aún así, fue imposible evitar la noticia, pues estaba por todos lados. Ese fue el día más oscuro de nuestras vidas, el día más doloroso, el día en que nuestro mundo se derrumbó. Decir que nuestros corazones estaban destrozados sería minimizar nuestro pesar. Era un desastre devastador que nuestras mentes no podían asimilar. Una pena indescriptible. Mi mente se ha quedado en blanco acerca de las siguientes 2 semanas. Nuestra familia se quedó en casa. Nos reunimos para compartir nuestra gran pena. Abby y su esposa, Suzette y su esposo Bill, y Chris. Mis hermanos pasaron a confortarnos. Hacer cualquier cosa, hasta respirar, era un reto. Mi única preocupación en esos momentos era de consolar a mi querida esposa, pero teníamos que aceptar la realidad. Un tributo memorial de flores, fotos y notas fue creado por los fans enfrente de nuestra casa. Nos contaron de los grandes números de personas que estaban llegando a Corpus desde otras ciudades. La autopista estaba congestionada con todos los carros con las luces encendidas en honor a Selina. En toda la ciudad podías ver que los faros de todos los autos estaban encendidos en pleno día. Recibimos reportes de personas que llegaban a Q Production, se estacionaban y permanecían ahí por buen rato. La conexión que nuestra hija tenía con la gente era increíble. Normalmente se pauta día y hora cuando la gente pueda ver a la persona que ha muerto y pagar sus últimos respetos en una funeraria. Pero debido a que había tantos fans y tantos amigos que querían dar su último adiós a Selina, decidimos tener el evento en el centro de convenciones Bayfront Plaza. Más de 100,000 personas asistieron para honrar a Selina. Miles firmaron el libro de condolencias. Una larga fila de fans, jóvenes y viejos, pasaron a ver a Selina en el ataúd. Algunos dejando flores, otros dejando notas, todos llorando. El ataúd estaba cerrado hasta que me acosaron e hice una mala decisión. Había una mujer entre el gentío, una doliente, quien empezó a gritar: «Es una farsa, ella no está muerta. Ellos solo quieren atención».
Era una acusación ridícula, pero sentí que debía hacer algo por los fans. Fue una mala decisión de mi parte, pero di permiso para que abrieran el ataúd. A pesar de que pedimos no se tomaran fotografías, algunas personas tomaron fotos de Selina en su ataúd y las propagaron por internet. Hasta el día de hoy, esas tristes fotografías aparecen en los medios sociales. Esto causa un gran dolor a mi esposa. Al siguiente día, había tanta gente en el cementerio que los directores del cementerio me dijeron que no podían dejar que entrara toda la gente. Les dije que una vez que entrara mi familia, que ellos decidieran y que comunicaran a sus empleados que permitieran la entrada a cuanta gente ellos consideraran prudente. Un superintendente de los testigos de Jehová, Sam Wax, una persona muy respetada y de mucho conocimiento, dio el encomio ante la tumba donde Selina sería enterrada. Durante sus palabras había helicópteros de las noticias sobrevolando. Con las hélices de todos esos helicópteros navajeando el aire, casi no se escuchaban las palabras de consuelo del señor Wax. Me irritó mucho el casi no poderle escuchar, aun cuando estaba tan cerca de él. Fue entonces que hice un comentario que escuchó algún reportero. Dije, ¿cómo me gustaría tener una bazuca? Creo que los reporteros también estaban molestos por tanto ruido. No se me criticó por ese comentario, pero en unos cuantos días sí me criticaron y me calumniaron basándose en las muchas mentiras y acusaciones que la asesina vomitaría. Déjenme decirles, este es un mundo medio loco. Sí escuché y llegaron a mi corazón las palabras del anciano Wax, incluyendo aquellas que se referían a cuando Jesús levantó de entre los muertos al hijo único de una viuda. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en el sepulcro escucharán su voz y saldrán de ahí. Y continuó diciendo, el apóstol Juan recibió esta visión desde los cielos y de Cristo, y él habitó también acerca de este periodo de tiempo en el cual podemos esperar con anhelo cuando aquellos que se han quedado a dormir en la muerte regresarían. Concluyó con, otra clave es la esperanza. Cuando la muerte te arrebata a un ser querido, la esperanza puede hacer un mundo de diferencia para los sobrevivientes. En 1 Tesalonicenses. La Biblia establece que mientras los cristianos ciertamente sienten pesar debido a la muerte, hay una diferencia. Ellos tienen un conocimiento exacto acerca de la condición de los muertos, que ellos simplemente están dormidos y ya no existen. Para poder vivir de nuevo, se les debe de regresar la vida en lo que se conoce como la resurrección o el levantarse de entre los muertos. Este conocimiento nos da esperanza y esa esperanza a su vez gradualmente suaviza la pesadumbre. Los ayuda a aguantar y más. Con el tiempo, igual que una flor después de la tormenta, pueden erguir sus cabezas y salir de la pesadumbre y encontrar la alegría y la plenitud de la vida una vez más. Esta fue la carretera más oscura, los momentos más oscuros en la vida de mi familia. Ahora que repaso todo lo que pasó, hay muchos espacios vacíos en mi mente, una pérdida de memoria bastante grande, ciertas cosas que se borraron de mi mente. Tal vez eso sea una bendición. Eventualmente te das cuenta de que no hay nada que pueda hacer ante esta situación llamada la muerte. Aceptas la realidad y tratas de sanar. Nuestra manera de sanar fue el estudiar la Biblia y aprender más acerca de nuestro Dios, aprender más acerca de la condición de una persona muerta. Hay tantas historias conflictivas acerca de la muerte. La gente tiene diferentes ideas acerca de lo que es la muerte. Sin embargo, la respuesta está allí, en la Biblia. Pero muchas veces la gente no consulta la Biblia, y aun cuando lo hacen, a menos que la estudien, no la entienden. La Biblia, nuestra familia, nuestra comunidad en la iglesia y el amor de los fans de Selina, todo eso nos dio consuelo, todo eso nos dio esperanza y fuerza, pero no nos quitó el gran dolor. Capítulo 9. El juicio en la Corte Texas contra Saldívar. Alguien dijo alguna vez, los muertos no pueden pedir justicia, depende de los vivos el pedir justicia en su nombre. Con su voz, mi hija trajo felicidad infinita y alegría a millones de personas. Ahora que la habían silenciado, yo sería su voz. Justicia para Selina, no venganza. No era ojo por ojo, tampoco era algún tipo de contraataque, ni siquiera era una búsqueda de castigo, pues el castigo queda a decisión de Dios.
Sin embargo, nosotros los seres humanos mortales esperamos que cuando se comete un agravio se hará justicia. Lo que mi familia y yo queríamos era sencillo, que la persona que había asesinado a nuestra hija a sangre fría enfrentara la justicia. También prometimos proteger y honrar el buen nombre y el recuerdo de Celina cada día de nuestras vidas. 7 meses después de que Celina fue asesinada, nuestra familia salió rumbo a Houston para testificar en el juicio de la entonces asesina acusada. El Estado contra Saldívar, lo que fuera a suceder con Saldívar mientras continuara en esta tierra, estaba ahora en manos de 12 personas, el jurado. La oficina del abogado del distrito supervisa la prosecución del Estado en un área de 3 condados, incluyendo el condado Nueces y la ciudad de Corpus Christi. En esos días, un abogado joven y muy inteligente, Carlos Valdés, era el abogado del distrito electo por la gente de Corpus Christi para representar el interés público en la corte. Su trabajo era el investigar crímenes y representar a la gente contra él o la acusada en la sala de juicios. Una vez que Saldívar fue arrestada, Valdés se dedicó a cumplir con su trabajo de abogado de distrito. Desde entonces hasta hoy, el señor Valdés ha escrito un libro que documenta paso a paso cómo funcionaron su oficina y su equipo diariamente y que se titula Justice for Celina, The State contra Saldívar, en español, Justicia para Celina, el Estado contra Saldívar. Personalmente aprecio mucho su trabajo durante el juicio y su libro, el cual me ayudó a entender el proceso complejo de un juicio por asesinato. Aprendí que aún con una confesión firmada, un asesino puede ser puesto en libertad. Cada paso del proceso debe ser calculado, discutido y examinado desde todos los ángulos antes de que empiece el juicio. Les recomiendo mucho ese libro. Hubo muchas vueltas y desvíos, regresos, tácticas y sorpresas legales que muestran la enorme responsabilidad que el señor Valdés y cada abogado tenía al representar a sus clientes, que en este caso eran la buena gente de Corpus Christi y Celina. Hubo muchas personas que pensaban que Saldívar tenía una buena probabilidad de salir de la sala de juicios como una persona libre, especialmente cuando la corte le asignó a un abogado muy bien conocido y respetado, Douglas Tinker. Él es un abogado de la vieja escuela. Tenía una inmensa barba blanca y usaba tirantes. Douglas Tinker no dejó ningún detalle sin examinar en su esfuerzo de no permitir que su representada Saldívar fuera a prisión. A pesar de todos sus esfuerzos, Saldívar fue encontrada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a 30 años de prisión. Va a ser elegible para libertad condicional en el 2025. La historia que comparto enseguida en ese libro es un vistazo entre bastidores de lo que yo recuerdo, las conversaciones y las transcripciones de la corte, incluyendo la declaración de apertura del señor Tinker, que a decir verdad me dejó totalmente sorprendido. Abren las puertas de la sala de juicios. Cuando Marcela, Avi, Suzette, Chris Pérez y yo cruzamos el umbral de las puertas de la sala de juicios en Houston, escuché a gente en esa sala revestida de madera oscura hablando y cuchicheando, pero no los miré. En ese momento tenía visión de túnel. Solo podía verme a mí mismo y a mi familia con nuestros corazones destrozados y entrando a esta cámara oscura y fría. ¿Qué estábamos haciendo allí? ¿Cómo fue que todas las carreteras en que viajamos nos llevaron hasta ese lugar? Todas las bodas, las fiestas en los patios, las ferias de los pueblos, los salones de baile, los jaripeos y los grandes conciertos llenos de fans que solamente querían ser parte de unos cuantos momentos felices con Celina y los dinos. ¿Qué sucedió tan horriblemente errado que nos causó esta espantosa desviación de una carretera llena de alegría a esta saturada de dolor? Tomamos nuestros asientos en la fila de enfrente, detrás del señor Valdés y su equipo legal, los abogados Mark Skurka y Elisa Stirling. Ahora estaba sentado con mi esposa y mis hijos en un lugar donde nunca me imaginé estar. ¿Cómo fue que el sueño que yo tenía para mi familia, ese sueño que alimenté día a día, con el que batallé y el cual por fin habíamos logrado, se convirtiera en una pesadilla que nos llevó allí, sentados en una sala de juicios, a punto de ser llamados como testigos en el juicio por el asesinato de mi querida hija?
El señor Valdés ya había compartido con nosotros que los robos cometidos por Saldívar no serían parte del juicio. Los detectives de Corpus Christi que investigaron el fraude y la malversación cometidos por Saldívar dijeron que tenían pruebas contundentes de que ella se había robado muchos miles de dólares. Sin embargo, el señor Valdés opinó que si se incluían los cargos de fraude y malversación de fondo, el juicio se podría alargar cuando menos a 6 meses. Él estaba seguro de que su equipo había reunido suficientes pruebas de que este era un simple caso de asesinato, y no llegó a esa conclusión sin considerar todas las alternativas. Yo creía en él y decidimos proceder con un solo cargo: asesinato en primer grado.